Por alguna razón, cuando se trata de comunicación, la gente no entiende el poder que ésta tiene y qué repercusiones puede llegar a tener muy seguramente a largo plazo. Cuando uno dice algo en internet y sobre todo cuando uno es parte de una ola o una movilización de opiniones que comparten lo mismo, sí es capaz de generar una consecuencia tangible que tenga efectos reales en el mundo. En términos más cortos, la comunicación tiene efectos reales y tangibles en la realidad. Si yo agarro y tengo una pistola aquí, todo el mundo inmediatamente sabe cuáles son las repercusiones de que yo la use. Todo el mundo sabe las consecuencias de si a una pistola se le aprieta el gatillo. Es muy obvio, es muy evidente porque nosotros podemos ver directamente los efectos de una pistola siendo disparada en la inmediatez. Pero existen algunas herramientas que, pues, cuando se usan, no tienen un efecto directo visible en ese momento y por lo tanto la gente no reconoce su poder ni la gravedad de sus consecuencias, y la comunicación es una de ellas. Por alguna razón la gente cree que la comunicación, tanto desde medios tradicionales como la opinión pública en redes sociales hoy en día, no tiene un efecto real en el mundo en el que vivimos, en nuestro día a día, en el día a día de otras personas, en todo lo que hacemos. Mucha gente subestima el poder de la comunicación sin entender que nosotros no solamente es que todo el día estamos sometidos a algún tipo o algo que tenga que ver con la comunicación, sino que todos nosotros estamos moldeados por comunicación. Estamos moldeados por la manera en la que se nos presentan los temas por primera vez en el mundo. Estamos moldeados por aquellas cosas que nos dicen. Estamos sujetos a todas las pequeñas formas de comunicación visual que hacen de nuestro día a día. Estamos sujetos a leer, estamos sujetos a identificar signos y pues conversar y a vivir afuera en el mundo con las personas, sea a nivel laboral o sea a nivel de familia, de amigos, de conocidos o de extraños en la calle. Y lastimosamente esto solamente es evidente para una gran cantidad de personas cuando pasan cosas grandes, cuando las cosas son extremadamente visibles o cuando las cosas son extremadamente obvias. Ese es el único momento en el que gritamos propaganda o en el que gritamos discursos de odio o cuando gritamos lo que sea. Y no nos damos cuenta que desde el TikTok que vimos en la mañana apenas nos despertamos hasta la película que vimos en el cine porque nos recomendaron o el podcast que decías consumir, todas esas cosas contribuyen a nuestra manera de pensar y tienen efectos en nuestras acciones y por ende en cómo el mundo se construye. Tanto nuestro mundo cercano, nuestro mundo tangible, nuestro mundo adyacente a pues otras partes del mundo. Por supuesto, esta no es la primera vez que yo noto algo de esta naturaleza, pero cada año que pasa se vuelve más evidente porque antes había una separación entre lo que los comunicadores o los periodistas o la gente que se dedicaba a comunicar podía tener acceso, o sea, los medios en los que los medios de comunicación tenían acceso no estaban tan democratizados como ahora. Por supuesto, siempre uno ha podido escribir con tal de que haya un papel, un lápiz, uno ha sido capaz de expresar sus opiniones y pues hablar de lo que uno cree. Pero el altavoz que tiene cada una de las personas se ha ido multiplicando por 1 millón en los últimos 10 años, 15 años, algo así, o incluso un pelo más. ¿Y qué pasa cuando tú le das a alguien que no tiene ni idea de lo que es la responsabilidad de informar un altavoz que tiene el mismo tamaño que alguien que sí sabe de lo que está hablando? ¿Qué pasa cuando tú le das la misma cantidad de importancia intrínseca a la opinión de pues alguien que no sabe de lo que está hablando y a una persona que estudió, una persona que se graduó, una persona que tiene una carrera en comunicación? Y pues hoy en día estamos viviendo pues las consecuencias de ello. Vamos a hablar un poquito de esa responsabilidad de informar. Y les voy a contar una anécdota muy cortica sobre Venezuela. Yo vivía en Caracas, en Venezuela, y a mí siempre me han gustado pues las artes y pues todo lo que tiene que ver con diseño, arquitectura, y la comunicación siempre ha sido como parte de mi familia. Siempre he tenido un interés en eso. Pero en Venezuela, cuando yo crecí, una de las cosas que sucedía cuando tú tenías que escoger una carrera era pensar en, como en todas partes del mundo me imagino, qué es lo que va a ser realmente lucrativo o qué tipo de carreras son las que tienen más sentido, para simplemente no decir en voz alta que pues hay carreras que son inútiles según lo que se pensaba en ese momento al menos. Y una de esas carreras que todo el mundo burlaba cuando yo estaba creciendo era comunicación social. Comunicación social es una de esas carreras que todo el mundo decía que tú tomabas
terminabas o que tú te ibas para allá cuando el resto de carreras no servías para el resto de carreras o no sabías qué querías hacer con tu vida porque era una carrera fácil. Era una carrera muy sencilla que cualquier persona podría hacer y pues te sacabas la carrera y listo. Ese tipo de visión hacia la comunicación no es algo nuevo que estamos viviendo ahorita, sino que eso tiene añales y esa visión ha tenido consecuencias en cómo percibimos nosotros la responsabilidad de informar o de comunicar en general. Y sobre todo ahorita que nosotros todos tenemos acceso a esto, pues ha sido un despelote. Antes, los medios tradicionales, la televisión, la radio y todo este tipo de instituciones prácticamente dentro de la industria de la comunicación, tenían cosas obviamente buenas y tenían cosas malas. La cosa principal por la que todo el mundo le tenía como un repelús a los medios de comunicación tradicionales era esta estructura un poco más sólida o un poco más restringida de las cosas que puedes o no puedes hacer. Por supuesto, siempre hemos estado como subyugados a lo que digan los patrocinantes. ¿Qué es lo que puedes o no puedes decir? Puedes decir groserías, no puedes decir groserías, tienes que tener guión, no tienes que tener guión, etc. Todas estas pequeñas cosas fueron esa motivación principal, creo yo, por la cual YouTube, por ejemplo, se volvió este espacio en donde la gente se podía expresar libremente y sin censura. Pero los pros de esto, en parte consecuencias justamente de estos lineamientos que son un poco más específicos, es que lo que tú dijeras en televisión o en los medios tradicionales tenía consecuencias. No puedes ser racista en televisión o no puedes decir asquerosidades en televisión porque pues te vas a tener que enfrentar a multas, etc. El periodismo y la comunicación tenían parámetros y fines que estaban aferrados a la propia profesión de comunicar. Comunicar en ese entonces, obviamente, esto tiene muchos matices y muchas ramificaciones. Estoy tratando de como que hacer un paneo general, pero en líneas generales, comunicar era el fin. Informar era el fin. Y poco a poco se ha ido desvirtuando, incluso los medios tradicionales se han ido desvirtuando para hacer más y más dinero. Solo vamos a pasar las noticias que den vista, solamente vamos a opinar de una manera específica que sea la que le guste a nuestro público target, que son los que van a darnos dinero. Si bien la publicidad siempre ha sido un pilar importante dentro de la comunicación, o por lo menos desde los últimos 50 años, nunca había sido tan pervertible como es hoy. Los ads están por encima de la profesión de comunicar. Y no solamente de la profesión, porque yo creo que ya no existe la profesión de comunicar o de informar con el fin último de informar, sino que todo el mundo lo que quiere es plata. Y comunicar se ha vuelto el medio para hacer eso. Cualquier persona quiere pararse frente a una cámara, así tal cual como estoy yo ahorita, y hacer lo que hace y hablarle directamente a la gente solo con el fin de hacer dinero. No hay una convicción real de la profesión, porque la profesión ya no es necesaria para hacer esto. Viralizar es el objetivo desde el auge de la farándula. Que tú te enteres tiene un valor comercial, no tiene un valor de comunidad. Se ha desvirtuado por completo la integridad. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película Nightcrawler, que es la de Jake Gyllenhaal, en donde él graba, es como esas personas que graban para TMZ o para todas estas plataformas que buscan tener, sea como sea, la primicia de la noticia y hacen cosas peligrosísimas simplemente para tener el plano, la toma perfecta para vender. Y eso es lo que pasa hoy en día. Todo el mundo saca primero el teléfono antes de siquiera saber qué es lo que tiene enfrente. Solamente por la posibilidad de que lo montes en TikTok y se viralice y hagas dinero con eso. Y esa es la parte comercial. Pero el obvio elefante en la habitación es que las noticias, los noticieros, los medios de comunicación tradicionales que después mutaron a lo que es las redes sociales hoy en día, se fueron convirtiendo en un altavoz de agendas particulares de gente que tiene dinero y que puede pagar por esos medios de comunicación para que sean una especie de reclutamiento social, para que no necesariamente necesites como que encerrar a la gente en un sitio para adoctrinarla, sino que poco a poco, a través de pequeños micronarrativas que ellos decidan que son las importantes, porque eso también es el otro, o sea, los medios de comunicación pasaron a pues decidir qué es lo que tú tienes que enterarte y de lo que no, y no solamente de qué, sino de cómo te tienes que enterar de eso. La diferencia grande a nivel político, por lo menos, o sociocultural, como lo quieran ver, es que antes la propaganda era mucho más directa y no estaba o no tenía la necesidad de esconderse a sí misma como propaganda política en este sentido, sino que antes veías un póster de Uncle Sam señalándote directamente, y hoy en día pues lo que hacen es buscar esconderse detrás del que es un bot en Twitter o gente que maneja cuentas. Hay compañías que se dedican
a manejar cuentas de Twitter para seguir una narrativa específica. Hay un video de Byte justamente que habla de eso y de cómo identificar este tipo de bots, porque son bastante sutiles en cómo lo hacen, porque lo que conviene hoy en día es la generación de narrativas múltiples y de convencer a personas desde puntos de vista diferentes y muy específicos. Como ha avanzado tanto y como se ha democratizado tanto justamente los medios de comunicación y su uso como un aparato de propaganda, han tenido que cambiar de estrategias. Las cosas muy boletas, digamos, ya no sirven como servían antes, igualito siguen teniendo espacio dentro de lo que es la propaganda, pero no es lo que te convence, es lo que te reafirma una vez ya piensas de esa forma. Los medios se han prestado, y lastimosamente con muchas ganas, más de las que a mí me gustaría, para estar al servicio de narrativas mucho más grandes que velan en contra de nuestros propios intereses, pero que no aparentan serlo. Porque si tú ves a un youtuber hablándote de algo que te afecta directamente a ti, escondiéndote por detrás las cuerdas que le están a él o a ella haciendo decir esas cosas, tú solamente vas a enfocarte en esa parte que te están diciendo que te afecta a ti. Es bastante complicado y es un tema que amerita mucha investigación para poder hablar de eso con propiedad, pero sí me parece importante meterlo aquí porque se me olvidó mencionarlo. Y esto no es algo nuevo, o sea, la comunicación como método de propaganda, o sea, la propaganda es comunicación en sí misma, pero eso, o sea, como que poco a poco más la gente ha dejado de ver y de percibir y de asimilar la importancia de la comunicación objetiva y para el ciudadano, porque no se le ve tanta importancia, o sea, no se le ve la necesidad de que lo sea. Y ni siquiera tiene que ser consciente, o sea, la gente poco a poco ha ido dejando de ver noticias como una cosa importante. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que he visto Gen Zs y gente más joven que dice por qué yo querría ver noticias si eso lo que hace es deprimirme o cosas así. Obviamente no son todos, simplemente comentarios que he visto por ahí que dicen que son personas jóvenes y que ellos no ven noticias por eso, o sea, como que a mí me ha salido eso, sí, no son inventos míos. Y es bien loco porque ahí te das cuenta de cómo ha cambiado la percepción colectiva de lo que la comunicación es, lo que debería ser y nuestro rol en ser participantes activos de pues todo lo que en ella sucede. Al mismo tiempo, la gente sueña con ser youtuber, pero youtuber de entretenimiento, no de conversación, o las conversaciones se llevan hacia principalmente la comedia o el entretenimiento y la cultura pop, que también es válido y, o sea, yo trabajo de eso, vivo en eso, incluso mi canal tiene que ver con eso, pero los canales que son más de divulgación no son tan populares porque la gente lo que quiere es un escape. Entonces es bien complejo y este es el inciso que quería hacer antes de seguir a la siguiente parte. Cada quien actualmente a nivel de comunicación vela por sus propios intereses, cuando el objetivo de informar debería ser realmente una responsabilidad ciudadana. Los medios siempre deberían ser esa arma que uno tiene como ciudadano, como persona que vive en un lugar y que es parte de una comunidad, para enterarse de lo que debería hacer con respecto a X tema, como para mantenerse enterado de aquellas cosas que suceden y de las que podemos hacernos parte y hacernos cargo. Los medios deberían ser una herramienta del pueblo, no de los gobiernos, no de aquellas personas que buscan manipular la opinión pública por X o por Y, porque todo el mundo lo hace. Los medios de comunicación no deberían ser primordialmente para sacarte dinero y para manipularte en que necesitas algunas cosas que no realmente necesitas, sino para ser esos voceros de las distintas partes del mundo, las distintas partes de tu país, las distintas partes de tu ciudad, y lamentablemente eso ya no es así y poco a poco se ha ido pervirtiendo cada vez más, porque pues si antes habían 50 cámaras en tu estado que hablaban de ciertas cosas y mantenían un nivel de legitimidad y un mínimo de responsabilidad en líneas generales, ahora cualquier persona desde su casa puede desinformar y puede generar burbujas de opinión que distraen de lo que verdaderamente es importante. Lo voy a repetir otra vez porque me parece importante. El objetivo de informar siempre debería ser ciudadano y debería velar por la objetividad, debería velar por la neutralidad. Una cosa es la opinión, que eso también tiene espacio dentro de la comunicación, pero a niveles generales tú deberías enterarte de las cosas de la forma más cruda posible para que saques tus propias conclusiones y después puedas debatir y tener
una conversación al respecto. A las compañías actualmente les interesa que la opinión venga de la mano con la noticia, no que la noticia luego cause una opinión. La opinión pública que debería reaccionar a las noticias es la que está generando noticias en primer lugar. Hoy en día prácticamente nadie, diría yo, se entera de las noticias sin que vengan impregnadas de una opinión. Todo viene a través de una tertulia. Y se los pregunto a ustedes, ¿cómo se enteran ustedes de las noticias? A través de un TikTok que ya viene dado por alguien que no es periodista, alguien que no está pensando en la responsabilidad de comunicar, ni de cómo cuida sus palabras cuando está diciendo esa noticia en primer lugar y te la está dando a ti a saber. Un video de YouTube, por ejemplo, o un streamer incluso, que es peor porque no hay momento más vulnerable para ser comunicador que estar en vivo, sobre todo si no tienes entrenamiento periodístico para hacerlo y saber cómo tienes que cuidar tus palabras, porque no tienen que hacerlo, no son el espacio para eso, no son un stream o un live de TikTok o lo que sea, no es un espacio para estar pendiente de esas cosas, porque esa es la gracia justamente de ese formato. ¿Y cuántas de esas personas de forma realista les dicen a ustedes que antes de ver su propio video vayan y vean la noticia primero, antes de escuchar su opinión que viene a continuación? Y yo incluida, porque seguramente alguna vez me ha pasado que yo no haya dicho eso cuando estoy hablando de algo. Tenemos más cuidado de avisarle a la gente sobre spoilers de una serie o de una película cuando vamos a hablar de eso, que el cuidado que tenemos de que alguien vea una noticia de forma no sesgada antes de compartir la conversación con nosotros o ser parte más bien de la conversación con nosotros. Y no es por mal. El tema es que la mayoría de la gente no piensa esas cosas porque ¿por qué lo haría? Si no has pasado por ese entrenamiento de lo que significa comunicar y de la responsabilidad real que hay que tener, no parece algo tan peligroso, porque todos hablamos cada segundo del día. Nosotros no le tenemos miedo a algo que pues es necesario y a lo que nos hemos enfrentado cada uno de los días sin ningún tipo de repercusión, incluso cuando decimos barbaridades en nuestra privacidad. Pero sí sabemos que una pistola es peligrosa porque primero no tenemos experiencia, la mayoría de nosotros, a menos que estés en Estados Unidos, y segundo, es una cosa que se sabe que directamente una bala hace daño y que disparar una pistola tiene consecuencias. La comunicación es demasiado abstracta a ese nivel como para que tengamos siempre presente lo peligroso de lo que estamos diciendo y de lo mejor que sería si nos quedamos callados. ¿Qué tan peligroso puede ser realmente un comentario de TikTok? Yo lo dejo, scrolleo y ni siquiera es como Instagram que me llegan las notificaciones después y lo puedo revisitar. No, yo escribo TikTok, scrolleo en el For You page y jamás, yo ni siquiera sigo a esa persona. Yo no tengo responsabilidad sobre eso que digo. Y capaz ese comentario es la gota que rebasó el vaso de esa persona y nosotros ni siquiera nos enteramos. Nosotros muy difícilmente vamos a concebir el poder de lo que nosotros decimos si nunca hemos estado del otro lado. Si nosotros no hemos nunca sufrido las consecuencias del declive de la responsabilidad de informar. Y eso particularmente ha sido un tema bastante complicado de explicar durante los últimos 25 años, 27 años, ya no sé ni siquiera cuántos años, siendo venezolano y estando en la lucha de Venezuela. Mucha gente no lo entiende, pero la opinión pública es la cara internacional de tu país. Hoy en día no son las noticias, es lo que se hable en redes. Ese es el verdadero discurso que la gente se va a llevar de lo que pasa en X o Y país. Particularmente voy a hablar de Venezuela, pero eso pasa con lo que sea. Pongan Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo que dice la gente actualmente de Estados Unidos, que Estados Unidos es lo peor, es el peor país del mundo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son la imagen que nosotros tenemos de Estados Unidos. Y sobre todo gente que nunca ha pisado el país, gente que nunca ha tenido que convivir con norteamericanos, porque es lo natural, nosotros sabemos lo que nos llega. Pero la diferencia, por ejemplo, entre lo que pasa en Estados Unidos y la opinión pública que puede haber de ese país en donde estoy yo, por ejemplo, que soy una persona, soy latina, soy venezolana, y lo que me puede llegar a mí, que yo consumo mucho contenido en inglés, es que ellos no tienen censura. Ellos pueden hablar de lo que pasa en su país sin que exista ningún tipo de repercusión ni de persecución a quien lo dijo, excepto las regulaciones legales que existen. O sea, estoy hablando en términos generales. Venezuela es un país que está altamente censurado. La censura empezó en los medios de comunicación tradicionales y uno todavía tenía el espacio para poder hablar sobre los temas del país y todo lo que estaba sucediendo en las redes sociales. Pero desde hace varios años empezó a haber represión directa hacia las personas comunes que hablaran de la situación. ¿Qué pasa con esto? Esto significa que la gente que está hablando en Venezuela no puede
exportar la situación interna. Los únicos que podemos hablar de Venezuela somos los que nos hemos ido. Nos hemos ido, creo que es algo así como 8 millones de personas de Venezuela, de los cuales es mentira que todos y cada uno de nosotros vamos a estar hablando constantemente de esto. La opinión pública que se ha formado sobre lo que pasa con la situación de Venezuela ha dependido de lo que diga el régimen venezolano y lo que digan los medios de comunicación afuera. Si ustedes ponen en la balanza el hecho de que solamente podemos hablar un pelo menos de un tercio o un tercio de la comunidad venezolana estando afuera y lo contrastan con lo que diga un medio de comunicación en inglés, además, ¿qué opinión o qué cosa realmente es lo que se va a conocer del país? Hay un montón de realidades venezolanas que se ven aplastadas por lo que diga la opinión pública general. Porque no hay manera de competir. No hay manera de que nosotros, desde la comunicación poca que tenemos en Twitter, que ya ni siquiera la mayoría o sea, hay un montón de gente que ya ni siquiera usa Twitter, sin contar gente que no sabe ni siquiera lo que es Twitter, que existen. ¿Cómo se supone que nosotros logremos que esas cosas se sepan? Es imposible. No hay manera a menos de que estemos en el centro de lo que está sucediendo y todo el mundo esté pendiente de la vaina. Entonces tenemos que luchar no solamente con lo que está pasando en el país, o lo que espero estaba pasando en el país, sino que también tenemos que luchar contra lo que la gente dice de nuestra realidad, que muchas veces, la mayoría de las veces, es desinformación, porque la gente no mide el poder de sus palabras. Hay gente que cree y que me ha comentado directamente que por opinar cosas que no son, no están decidiendo nada de lo que está sucediendo en este caso Venezuela o en el mundo. Que la opinión es inofensiva, que la opinión es simplemente un derecho que todo el mundo tiene y que pues lo van a decir porque ellos no están decidiendo nada opinando. Y eso realmente es mentira. Hay muchísimas cosas dentro de las acciones estadounidenses que dependen de que la gente en Estados Unidos esté de acuerdo o no con lo que están haciendo. Por poner un ejemplo, la opinión pública es importante. Que se voltee la opinión pública es importante o es relevante para las cosas en general. En el caso de Venezuela, por ejemplo, durante muchísimos años nosotros estuvimos detrás de un aparato de propaganda que exportaba información falsa sobre Venezuela. En Venezuela se decía que estaba todo bien. Hay muchísima gente que hoy en día cree que el sistema de salud pública en Venezuela funciona y es mentira. Y si la gente afuera cree que Venezuela está perfecta, entonces ¿para qué los vamos a ayudar? Durante muchísimos años la opinión pública sobre Venezuela se vio sesgada por cosas que nosotros no podíamos controlar. El tema de las sanciones, por ejemplo, hay muchísima gente que cree que el malo del cuento sigue siendo Estados Unidos a nivel de las sanciones, cuando antes de las sanciones el declive de Venezuela ya tenía rato dándose. Hay gente que sigue culpando a las sanciones y todo eso tiene que ver con la manera en la que tú muestras la información y cómo comunicas tú lo que está sucediendo en el país. Si la primera vez que tú te enteras de que Venezuela está mal es después de las sanciones y la manera en la que las noticias están redactadas para que tú te inclines a pensar eso por intereses políticos, ¿cómo se supone que tú sepas que tienes que investigar por tu cuenta si no hablas directamente con un venezolano que te cuente? Y entonces tú te creíste eso y en el momento en el que te encuentras a alguien que es venezolano, ya tu opinión estaba formada por la manera en la que tú obtuviste esa noticia. Muy probablemente directamente de un TikTok o de un streamer o de un youtuber o de lo que sea. Voy a prender una luz aquí porque empecé a grabar y se fue la luz. O por ejemplo, el tema que todo el mundo está hablando ahorita, el bendito petróleo. Si tú no sabes cómo funciona Venezuela y cómo es la estructura del régimen adentro y de la corrupción y el nivel de ilegalidades que suceden a diario, si tú escuchas la frase, por decirte algo, es que el gobierno de Venezuela se está robando el petróleo de Venezuela, ¿cómo vas a entender tú? Capaz tu primer pensamiento, porque lo he leído por ahí, es que ¿cómo van a robarse su propio petróleo? ¿Y por qué nosotros como Estados Unidos estamos impidiendo que ellos usen su petróleo como les da la gana? ¿Cómo uno como venezolano lucha contra eso? Y toda esa opinión pública hizo durante muchos años, como ya lo dije, que la gente pensara que en Venezuela no estaban pasando cosas tan graves. Y hoy en día, después de lo que pasó ayer 3 de enero, que sacaron a Maduro con una intervención, la gente cree que una intervención para nosotros es peor que lo que ya estaba pasando. Es bien jodido, de verdad que es bien jodido estar en esta situación en donde ningún medio de comunicación tiene el poder para acabar o pasarle por encima a la cantidad de desinformación y de opiniones sin fundamentar que existen sobre el país. Nosotros somos estadísticamente muy poquitos para contrarrestar eso y se tardaron 30 años, casi 30 años en ayudarnos. Después de que nosotros estuvimos todo ese tiempo pidiendo ayuda, entonces ahora sí existe opinión sobre Venezuela. ¿Qué pasaba cuando estaban los presos políticos? ¿Qué pasó
cuando mataron a más de 100 personas en las protestas del 2017, porque eso no se viraliza, lastimosamente. Y yo entiendo por qué. Yo entiendo cómo funciona la comunicación, porque me dedico a eso. Yo sé que hay historias que van a ser mucho más viralizables que otras, pero el tema es que no puedes tener las dos cosas. No puedes comerte la torta y tenerla también. No puedes ignorar a los venezolanos durante décadas y después inundar de desinformación sobre la única cosa que ha sido un paso positivo dentro de la mierda que hemos pasado. No puedes sabotear con desinformación lo que está pasando en un país. Hay una diferencia muy grande entre tener una opinión y hacer daño con esa opinión. Todos tenemos opiniones funables, como se quiere decir, pero hay una diferencia entre tenerla, expresarla en privado, expresarla en espacios en donde la consecuencia de decir esa opinión sea controlada, y ser partícipe de una narrativa que hace activamente daño y frena movimientos. Y esto, obviamente estoy hablando del caso de Venezuela, pero sirve para absolutamente todo. Hay un montón de cosas que ustedes no saben y no se van a enterar si no hablan con un venezolano. Porque en Venezuela no existen las noticias, no existe periódico, no existe nada. Lo único que existe es el canal del Estado, que lo único que hacen es bailar aparentemente cuando pasan tragedias. Y no hay manera de que ustedes se enteren. La opinión pública, de nuevo lo voy a repetir, la opinión pública es la cara internacional de los países. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque uno no sabe si está haciendo más daño del que uno cree. Evidentemente todos hemos pasado por ahí, yo no estoy exenta de esto. Todos hemos dicho barbaridades por internet. No creo que todos seamos necesariamente malévolos por hacerlo, pero sí creo que cada vez más hay que tener más conciencia de lo que uno está diciendo. Una de las cosas más difíciles con todo este tema es que cualquier regulación hacia los medios de comunicación siempre va a ser muy complicada. ¿Dónde está la línea realmente entre censurar por censurar y tener integridad a nivel de comunicar? El problema que yo tengo siempre que pienso en estas cosas es que yo personalmente creo que las personas deberían tener un poquito más de criterio y de responsabilidad. Claramente confiar en que los demás hagan lo que yo quiero es completamente utópico, eso no existe, pero si los estados y las industrias no quieren ayudarnos a tener un espacio de comunicación íntegro, no sé cómo llamarlo, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para no hacerle daño a los demás. Y yo sé que suena hippie, yo sé que suena, o sea, es utópico al final, pero coño, si tú que me estás escuchando puedes pensar en esto y decir, verga, capaz es verdad, uno tiene que tratar de conocer un poquito más sobre los temas antes de opinar en internet, capaz puedo poner de mi parte. Siempre va a haber espacio para la opinión, pero una de las cosas que suceden es que los espacios de opinión se permean con lo demás. Y no solamente que permean con lo demás, sino que uno se ha visto enfrentado en los últimos años a una especie de cambio en donde nos quieren hacer creer a todos que todas las opiniones valen igual y que todas las opiniones son igual de respetables y que todas las opiniones tienen espacio de existir en la misma conversación. Y eso simplemente no es así. Si yo estoy hablando de medicina y tengo a un médico al lado, mi opinión vale inmediatamente menos. ¿La puedo expresar? Sí, pero ¿cómo la voy a expresar? Desde un lugar de, mira, yo sé que tú sabes más o deberías saber más que yo, tengo esta opinión, puedes por favor conversar conmigo al respecto. No es caer en la falacia de autoridad, porque tampoco es así, pero sí es, coño, marico, tener los pies en la tierra. Que todas las opiniones sean válidas, lo que quiere decir es que todos estamos en nuestro derecho de expresar nuestra opinión, pero no significa que sean proporcionalmente iguales a nivel de verdad. Y también creo que pasa algo, y esto obviamente es porque las industrias se benefician de ello. Cada vez más importan menos los hechos e importa más la cantidad de likes que tiene una opinión. Es mucho más fácil decir una mentira que lo que es desmentirla. Toma muchísimo más esfuerzo y toma muchísimos más recursos desmentir una mentira que mentir. Empezando porque la persona que está diciendo las mentiras y la gente que se cree esas mentiras muchas veces ni siquiera está abierta a tener una conversación. Y todo esto gracias a la devaluación de la responsabilidad de informar y de comunicar. No caigamos en autocensura tampoco, pero sí tengamos conciencia de las palabras que nosotros decimos y del efecto dominó que pueden llegar a tener. A fin de cuentas, yo creo que nadie, o la mayoría de la gente, me gustaría creer, y va a sonar muy hippie, pero me gustaría creer que la mayoría de la gente no es malintencionada, de mala, pero sí creo que hay gente que es activamente indiferente. Y vamos a tratar de cambiar eso, vamos a tratar de ser menos indiferentes y vamos a tratar de valorar
el poder de la palabra, para bien y para mal. Si quieren saber mi opinión específica sobre este tema en relación con Venezuela a más profundidad, ya subí un video, está en Instagram, está en TikTok. Y nada, les mando un abrazo a mis amigos venezolanos que están viendo esto. Vamos a estar bien. Poco a poco, hay un montón de incertidumbre ahorita mismo, vamos a ver cómo se vaya desarrollando todo, pero nada, a tener mucho criterio cuando leamos noticias, a tener mucho criterio cuando estemos compartiendo cosas, tengamos el ojo muy afilado con todas las imágenes hechas con IA. Ya yo caí en una y he estado súper pendiente, es muy difícil hoy en día, pero bueno, nada, es una responsabilidad que nos toca. Y sigan hablando del tema, siempre tenemos que ser los que estamos afuera, los que hablamos. Los quiero mucho, cuídense mucho. Y nada, luchemos por un internet que tenga gente con más integridad y sepamos diferenciar los espacios de noticias, de opinión, y dejemos por fuera el rage bait en 2026. Hasta luego.